Pueden sentarse. Les pido que abran sus copias de la palabra del Señor. Vayan a Lucas capítulo 7. Vamos a estar en los versículos del 24 al 35. Esta es la palabra de Dios. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué, entonces, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oremos. Señor, nos presentamos esta noche ante ti, pidiendo que tu palabra hable en nuestros corazones y pidiendo que transforme cómo afrontamos el día a día. Y yo en particular te pido que me ayudes, que al razonar y exponer tu palabra salga todo guiado por tu Espíritu Santo. Que nada que venga de mí o que sean supuestos míos pueda salir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes, o la mayoría, han visto una película que se llama 300. Esta película fue sacada de algo que en verdad sucedió, no como aparece en la película, sino que algo que sucedió y es narrado por Herodoto de Halicarnaso, que en el 480 a.C. hubo esta batalla de las Termópilas. Y llegó el ejército griego, no con 300, eran 300 espartanos y otros cuantos de otros pueblos, pero sí contra Jerjes y el imperio persa, que cuentan que por lo menos tenía 250,000 soldados. Y de esos, algunos incluso dicen que llegaba hasta el millón. No hay un recuento, pero todos asumen que por lo menos 250,000. De esos, una buena cantidad eran arqueros. Estos que se colocan, lanzan las flechas y ¡shum!, a donde caiga. Pues, hablando de los arqueros, Herodoto narra que Diéneques se acercó a Leónidas, que era el general espartano, y el general a cargo de todo los griegos que estaban en esa batalla, y le dijo: sus flechas cubren el sol, vuelven noche el día. A lo que Leónidas respondió: mucho mejor, lucharemos a la sombra. Ante el inminente ataque de las flechas y del ejército persa, estos dos hombres tuvieron una respuesta distinta. Reaccionaron de manera distinta a lo que estaba sucediendo. Y es justamente el argumento que quiero mostrarles en los textos de hoy, en lo que vamos a estar viendo. Cómo ante la inminente realidad del reino de Dios y beneficios que este reino trae, podemos tener dos respuestas, dos actitudes. Y quiero mostrárselos a partir de 3 puntos, del versículo 24 al 28, la realidad del reino de Dios y sus beneficios. Versículos 30 al 34, el orgullo y el rechazo del reino de Dios. Y los versículos 29 y 35, la humildad y la aceptación del reino de Dios. Les leo nuevamente los versículos del 24 al 28. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Pero que salieron a ver: un hombre vestido con ropas finas,
Miren, los que visten con esplendor y vienen deleite están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Recordemos dónde estamos. Recordemos que estamos ante discípulos de Juan que fueron a preguntar: ¿eres tú, Jesús, el que ha de venir? Y la respuesta de Jesús fue: sí, yo lo soy. Y señaló a todo lo que él estaba haciendo y a las profecías que hablaban acerca de él. Y no solo lo señaló, sino que lo vimos nosotros cuando hemos estado en este capítulo 7, en donde del versículo 1 al 10 vemos la victoria de Jesús sobre la enfermedad. Del 11 al 17 la victoria de Jesús sobre la muerte. En el 21 incluso vemos la victoria de Jesús sobre todo lo espiritual. Y en el 22 vemos cómo está la confirmación profética de quién es Jesús. Entonces, ante esta realidad inminente del reino de Dios inaugurado con la venida de Cristo, es cuando estaban preguntando los discípulos de Juan: ¿eres tú el que ha de venir? Pero ¿qué sucede? Dice: inmediatamente cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan. Imaginemos esto. No solamente Juan y sus discípulos sabían de las enseñanzas de Juan. Muchas de las personas que estaban ahí lo conocían. Y es probable que hayan estado muy dadas a decir: escucharon, este Juan, aquel que decía que él es el Cordero de Dios, está dudando. Este Juan y sus discípulos que nos decían víboras, ahora ya ni saben si Cristo es el Cristo o qué, si Jesús es el Cristo. Pudieron haber comenzado a hablar mal acerca de Juan. ¿Por qué? Porque si tenemos la narración escrita aquí, esta consulta de los discípulos de Juan fue una consulta abierta. Habían testigos, que tal vez 2, 3, los 12 apóstoles, o tal vez más de la multitud, pero había testigos. Y viene Jesús y comienza a cumplir Romanos 8:34. Romanos 8:34, se los leo rápidamente, y algunos de ustedes ya lo conocen. Nos dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Comienza Jesús a hablar en favor de Juan. Comienza Jesús a decirle a los demás: no, cálmense. Este Juan del cual ustedes están hablando, o del cual ustedes están pensando mal en sus corazones, porque Jesús conoce los corazones de cada uno de los que estaban ahí, así como conoce el de nosotros. Este Juan, no estén pensando mal de él. Es más, él no es una caña sacudida por el viento. Ustedes saben que no es alguien que viste y está en los palacios. Él es un profeta, les comienza a decir. Pero añade algo, y es más que un profeta. Y la pregunta interesante que surge de esto es: ¿cómo se puede ser más que un profeta? Bueno, se puede ser alguien sobre quien se ha profetizado. Y en Malaquías se había profetizado sobre Juan. Y de hecho en algunas Biblias de ustedes van a encontrar que he aquí yo envío mi mensajero, y todo lo que sigue está en mayúscula, está haciendo referencia a algo en el Antiguo Testamento o en otra parte de la Biblia. Entonces está hablando y está diciendo: tranquilos, yo intercedo por Juan. Yo estoy hablando a favor de Juan. Nadie puede venir a acusarlo porque yo estoy hablando a favor de él. Eso es lo que está diciendo. Y luego sigue conversando y señala algo muy interesante. Y dice: les digo que de los nacidos entre mujer no hay nadie mayor que Juan. Cuando dijo es un profeta, más que un profeta, es más, ninguno que haya nacido es tan grande como Juan. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y a lo que hace referencia en esto es que tenemos que entender cuál era el punto en el cual estaba Juan. Desde Juan hacia atrás tenemos profetas, patriarcas, que recibieron una revelación no completa
Si nosotros vamos a Primera de Pedro, y les invito a que nos movamos hacia allá. Primera de Pedro 1, del 10 al 12 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo que estaba señalando acá era que Juan, a pesar de la grandeza que tenía, no iba a ver el cumplimiento, la consumación, no iba a ver a Cristo y no iba a tener el registro de Cristo diciendo en la cruz: consumado es. Algo que los demás, que el más pequeño en el reino de Dios, sí iba a poder apreciar y disfrutar. Y yo pensaba en esto y me imaginaba, algunos de ustedes saben que me gusta el fútbol americano. Y tengo un grupo de amigos, 3 de ellos, que le van a los Vaqueros de Dallas. Entonces a veces hemos estado hablando, y cuando hemos estado hablando hemos estado viendo un partido, un comentario que suele venir cuando se está viendo un partido de los Vaqueros de Dallas en Dallas es: wow, ¿viste ese estadio? Es impresionante lo que costó y todo lo que tiene. Dentro de mis amigos, de estos 3, hay uno que tiene una capacidad de dinero por encima de lo que yo puedo tener. Pero entonces, cuando estamos hablando del estadio de los Vaqueros de Dallas, yo vengo y les digo: yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y ojo, estuve porque alguien me invitó, yo no tenía el dinero para pagar el tour que se hace. Yo estuve ahí, les digo. Yo caminé, corrí en el estadio con un amigo que le gané corriendo. Yo estuve en los vestidores. Ahí, en ese jugador que a vos te gusta, ahí tengo una foto en donde él se sienta a cambiarse. Yo, que no tengo la capacidad económica de este amigo que puede pagar en cualquier momento para ir y estar en ese, no en el tour, en un partido, he estado ahí. Pues esto es lo que está señalando. Lo que está diciendo aquí es que nosotros ahora tenemos una revelación completa y mayor, más allá de solo ver el estadio por televisión y decir: wow, qué impresionante, estamos ahí, hemos contemplado al Cristo resucitado, al Cristo que ha muerto por nosotros. Y esto es lo que está señalando. Y es más, imagínense, Daniel 12:4, la última visión de Daniel va de los capítulos 10 al 12. Y en el 12 se nos narra que Daniel preguntaba al ángel: hey, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta visión? Y le dice el ángel: Daniel, anda, acostate, anda a descansar, sella estas palabras para el tiempo final. Daniel quería entender qué era esa revelación final y no la podía ver, no lo podía comprender. Esta revelación que apuntaba a Cristo, y nosotros lo hemos conocido. Los mismos ángeles anhelan poder entender cómo es que nosotros, que no tenemos el poder de ellos, somos tan amados por Cristo. Y a esto es lo que se está refiriendo ahí. ¿Por qué es importante entender esta parte? Niños, muchas veces ustedes leen de Abraham. El padre Abraham tenía muchos hijos y lo cantan. Wow, Abraham, qué bien. Ven a Daniel, ven a Isaías, ven a Josué, ven a Ruth, ven a Esther, ven a estos personajes. ¿Y saben qué? Estos personajes es por medio de quienes el Señor fue hablando a su pueblo, por quienes fue revelando su verdad que nos ha llegado. Pero ellos no tuvieron los beneficios de un Cristo resucitado como ustedes, niños, los tienen cada vez que están leyendo una historia bíblica. Nosotros podemos ver y comprender que Romanos 8:34 no solo aplicó para Juan el que bautizaba, también aplica para nosotros. En Apocalipsis 12:10 encontramos y nos da una descripción que dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Nosotros somos acusados por Satanás y muchas veces somos acusados por nosotros mismos de nuestro pecado. Porque hay una realidad. Hoy por la mañana se predicó de la realidad del pecado que mora en nosotros. Y muchas veces
olvidamos que además de esa realidad del pecado, está Cristo levantándose, así como se levantó por Juan, se levanta por nosotros ante las acusaciones de Satanás y le dice, cállate. Y ante la ira del Padre le dice, Padre, ya cayó sobre mí tu ira. Nosotros tenemos ese beneficio del reino y ese reino inminente. Nosotros tenemos ese mismo beneficio de la intercesión que tuvo Juan. Luego, si leemos los versículos del 30 al 34, vamos a ver el segundo punto, que es el orgullo y el rechazo del reino de Dios. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esto está haciendo referencia, según algunos comentaristas, a algún juego de niños. Y puede estar haciendo referencia cuando dice de que les tocamos y no bailaron, a la imitación. Ustedes conocen que los niños imitan lo que suelen ver, lo que está pasando en la sociedad. Entonces decía esta persona que es probable que esto esté haciendo referencia a que los niños imitaban las fiestas de boda, la celebración por las fiestas de boda. Y luego, cuando dice de tocamos endechas y no lloraron, señala que es probable que los niños, estos mismos niños, jugaran a asimilar o a asemejar lo que estaba pasando en un entierro, cuando iban en una procesión y cuando la gente iba llorando, pues, por la persona que había muerto. Y esto es una referencia a que a Juan lo acusaban de aburrido, de ermitaño, de que no come ni bebe. Entonces es el que toca endechas y el que pide que lloren. Y a Jesús vienen y lo acusan de glotón, de bebedor de vino, y estaba comparando a Jesús entonces a los que tocan y no bailan. Esto es la referencia que está viendo Jesús. Y lo que señala es, no importa cuál fuese, a cuál de los dos se refirieran, lo rechazaban. Miren, tanto Juan como Jesús predicaban lo mismo, predicaban a Cristo. Juan anunciaba al Cristo que había de venir, y Cristo se anunciaba a él como el que había de venir, el cumplimiento de la promesa. Tenían distintos ministerios, el mismo mensaje, pero fueron rechazados del mismo modo. Yo pensaba cuando leía esto, y espero no dañar a nadie acá, pero yo pensaba, ustedes han estado con algunas personas o han sido las personas que le preguntan, ¿qué quieres comer? Cualquier cosa. ¿Vamos por hamburguesa? No, no quiero hamburguesa. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa. ¿Vamos por pizza? No, no quiero pizza. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa. ¿Vamos por pupusa? No, no quiero pupusa. Esto es lo que está señalando acá. Hey, viene Juan, viene Cristo, y ustedes fariseos siempre tienen una respuesta inventada para decir no al mensaje de salvación, al mensaje de Cristo. Siempre tienen algo para decir no, 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 no. Y es muy probable por quienes eran estas personas que una excusa de ellos viniera de lo que está en Lucas 3:8, cuando se dice, tenemos a Abraham por padre. Al orgullo de quienes son, al orgullo de conocer la ley, al orgullo de haber crecido en una iglesia. Yo desde chiquito voy a la iglesia, me he leído la Biblia muchas veces. ¿Por qué me está diciendo que necesito el evangelio? Yo he escuchado un montón de predicaciones o he dado muchos sermones. ¿Por qué me estás diciendo que necesito el evangelio? Había un orgullo en estas personas de quienes eran. Y por lo tanto, con ese orgullo vinieron y rechazaron a Cristo. Y esto nos lleva a preguntarnos, en cada uno de nosotros, ¿qué es el orgullo que está ahí para rechazar el mensaje de que hay pecado en nosotros y que por lo tanto necesitamos a Cristo? ¿Qué es aquello que utilizamos siempre de excusa?
que yo no soy tan malo. Miren, hay unos que se llaman mareros, ustedes los conocen. Esos sí hacen cosas malas, esos sí necesitan. Yo he estado en la iglesia toda la vida. Es que ustedes no saben la cantidad de libros que yo he leído. Aquí hay algunos de ustedes que leen muchos libros. Y a veces puede utilizar eso de excusa. No, es que ustedes no saben la cantidad de libros que he leído. No me vengas a decir que yo necesito estarme arrepintiendo el evangelio cada día. Yo he estado leyendo, hombre. Yo nunca he engañado a mi esposa. Yo nunca he engañado a mi esposo. Ustedes pueden preguntar a quien sea y le van a decir, el hijo de esta persona es el mejor portado de todos. ¿Por qué necesito de Cristo? ¿Cuál es la excusa que cada uno de nosotros estamos colocando para entender o para rechazar la verdad de que hay pecado en nosotros y que por lo tanto necesitamos a este Cristo no una vez, no dos veces, cada día de nuestra vida? Necesitamos a Cristo en cada momento, en cada instante. Y esto nos lleva al tercer punto, que es humildad y aceptación del reino de Dios. Leamos los versículos 29 y 35. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes el bautismo de Juan, vamos al 35, pero la sabiduría justificada por todos sus hijos. Acá vemos otro grupo, una respuesta humilde y una aceptación del reino. Personas que reconocían que en ellos había pecado, que cuando escucharon el evangelio entendían, wow, hay pecado en mí y hay beneficios en el reino de Dios. Hablaban y decían, ¿será que Cristo también va a defendernos a nosotros como está defendiendo a Juan? ¿Será que Cristo también va a hablar a favor de nosotros? La respuesta es sí. Cristo también hablará a favor de nosotros. Cristo también hará intercesión por nosotros ante el Padre y callará la boca del acusador. Cristo también por el Espíritu Santo nos dará seguridad de la salvación cuando vengan esos pecados que hemos hecho. Cuando hoy o mañana o cualquier día hagamos aquello que ofende al Señor y que digamos, no puedo venir ante ti. Cristo está intercediendo por nosotros y nos dice, puedes venir al Padre porque yo soy tu abogado. Y a mí me fascina lo que Cory nos señaló cuando estaba acá, que en la tradición escocesa, en la tradición de las cortes legales de Escocia, tomando el ejemplo de Cristo siendo intercesor, está el juez, está el acusado, pero en medio de ellos está el abogado defensor. De modo que el juez nunca puede ver al acusado, está siempre viendo al abogado. Cristo es ese abogado que intercede por nosotros. Cristo es quien habla por nosotros. Y lo que vemos en el versículo 35 es que, hermanos, hay sabiduría. Hay sabiduría al entender que necesitamos de Cristo e ir a Él. Proverbios 1:7 nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y de verdad, no hay nada más tonto que no entender que necesitamos a Cristo. Hay sabiduría al ir ante Él. Pero si estamos hablando de un reino y sus beneficios, ¿y cómo vamos a responder ante Él? Significa que hay un rey. Todo reino tiene un rey. No puede haber reino que se esté gobernando a lo tonto y solo. Y en este reino de Dios el rey es Cristo. Cristo es el rey por derecho propio. Si leemos Hebreos, capítulo 1. Me robaron Hebreos de mi Biblia. Ya lo encontré. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredar un nombre más excelente que ellos. Cada vez que yo leo esto, y en otras ocasiones lo he dicho, cada vez que leo que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, no puedo evitar ver una coronación de un rey que va entrando y que suenan trompetas por todos lados y que se viste de majestad y que llega y se sienta en aquello que merece. Cristo es este rey. Y esto, sin duda, son buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas, pero son buenas noticias para aquellos que hemos creído en Cristo. Son buenas noticias para aquellos que hemos entendido que hay pecado en nuestras vidas y la única solución a ese pecado es Cristo. Pero para aquellos de ustedes que no han creído en Cristo, estas son malas noticias. ¿Saben por qué? Porque así como Diéneques y Leónidas murieron producto de las flechas y las espadas ante ese ataque persa inminente, un día se verá a plenitud del reino de Dios. Y ya sea que usted haya creído o no haya creído en Cristo, lo tendrá de frente para salvación o para condenación. Hebreos 3:15 dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Hoy el Señor está hablando para salvación, para disfrutar estos beneficios del reino de Cristo, intercediendo por nosotros y mostrando estos beneficios, estas cosas que muchos profetas anhelaron ver, pero no conocieron, no pudieron ver. Y que los mismos ángeles dicen: quiero entender esto. Oremos. Oh Señor, tú eres amigo, oh Cristo, de pecadores. Y eso es tan maravilloso, porque cada uno de los que estamos aquí somos pecadores. Y necesitamos un amigo que sea capaz de limpiarnos de nuestra maldad, que nos asegure que cada día y cada noche intercede por nosotros. No permitas que seamos tontos como para rechazar el llamado, este llamado del Evangelio. Haznos, oh Dios, sabios para entender cada día cuánto necesitamos del Evangelio. Y que no solo lo entendamos, sino que vivamos a la luz de esta verdad en cada lugar en el que estamos. En el nombre de Jesús. Amén.